Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Enrique González, actual director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez de El ITESO, este centro de esta universidad jesuita dedicada justamente a temas de derechos humanos, entre otros también migración. Y Enrique González, lo buscamos muchas veces, nos ha acompañado aquí en Cosa Pública 2.0 desde su labor como parte del trabajo del equipo de FM4, esta asociación civil en la que hace acompañamiento y ofrece asilo a los migrantes aquí en Guadalajara, y una tarea en la que duró muchos años, y por eso, como conocedor de este tema, le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar de las posibles repercusiones de las políticas de Donald Trump anti-inmigrante. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús, Rubén? Buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Una disculpa, no tenía presente que ya eres director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, y te presentamos todavía al principio como director de FM4, pero pues sigues participando, como nos avisas, todavía en FM4, y eres un conocedor de los temas migratorios. Sí, muchas gracias, Rubén. Ahora, a partir del 1 de septiembre, hay una codirección en FM4 Paso Libre. Uh-huh. Mis compañeras Wilmer Hernández y Gauri Porras son quienes hacen cargo de la organización. Y yo pasé a un plano más de voluntariado ahora, y en otras trincheras de la propia organización, y ahora soy director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez. Muy bien. Acá en el ITESO. Así es, pero gran conocedor de estos temas de migración, Enrique, y bueno, queremos conocer tu opinión. ¿Cuáles son los riesgos que ves de este anuncio que hizo a lo largo de la campaña? De hecho, fue un relato terrible, despectivo, racista de Donald Trump en contra de los migrantes, pero lo que está promoviendo es que va a ser la mayor deportación de migrantes sin documentos en la historia de Estados Unidos. ¿Crees que la cumpla? Y si es así, ¿qué consecuencias puede tener para el país y para los flujos migratorios de todo el mundo? Sí, Jesús y Rubén. Mira, Rubén, yo creo que en principio de cuentas, Donald Trump no tiene nada que perder ya para este cuatrienio. Pues ya no tiene la preocupación de la reelección, y entonces supongo que esto va a ser el legado que va a dejar como presidente. Y en ese sentido, simplemente hay que analizar la elección de estas tres personas que más o menos engloban la política migratoria estadounidense, ¿no? Stephen Miller como jefe adjunto del gabinete de la Casa Blanca, Tom Hogan como zar de la frontera, y Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Estas tres personas serán las encargadas de ejecutar esta política que, como tú lo mencionas o señalas, tiene tintes pues completamente antimigratorios, ¿no? Y vamos a empezar primero por Stephen Miller, ¿no? Stephen Miller tuvo un papel fundamental en el primer cuatrienio de Donald Trump, porque él fue el artífice de las políticas migratorias que vivimos en ese periodo, ¿no? Y tú y tu radioescuchas se recordarán, pues el programa de los acuerdos de tercer país seguro, que dieron como consecuencia el programa Quédate en México, o MPP, fue una directriz generada directamente por este personaje. ¿Y qué significó esto? Que durante más o menos 2 años, alrededor de 65,000 personas tuvieron que estar dentro de la frontera de México esperando poder entrar a Estados Unidos porque eran solicitantes de protección internacional. Entonces, Estados Unidos firmó acuerdos bilaterales no solamente con México, sino con Centroamérica, particularmente los países del norte de Centroamérica, generando una barrera para que personas que solicitaran la protección internacional la tuvieran que hacer fuera de Estados Unidos. Y entonces eso trajo como consecuencia pues un estado de excepción para estas personas. Entender que en ese periodo, más o menos, insisto, 65,000 personas a lo largo de toda nuestra frontera
no eran solicitantes de protección internacional en México, eran solicitantes de protección internacional en Estados Unidos, pero al estar en nuestro país no se sujetaban a ninguna normativa. Por lo tanto, estaban viviendo un estado de excepción. Esto también digamos, se le sumó la política del título 42, que también ustedes recordarán fue esta política disuasiva donde a través de la emergencia que se vivió de COVID-19 se decía que de manera por fronteras pie-tierra no podías ingresar porque eras una amenaza a la salud pública estadounidense por la propia pandemia. Sin embargo, era irónico que si tú llegabas en avión a Estados Unidos, pues esta política no se aplicaba, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, este personaje tiene pues estas credenciales, ¿no? Mencionabas a otros tres, también Homan es un personaje que también muy partidario de una política contra los migrantes, ¿no? Sí, justo. El zar de la frontera. Homan, que hoy en día se le denomina el zar de las fronteras, estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, el mentado ICE. Uh-huh. Que la diferencia, digamos, conceptual es que la patrulla fronteriza justo hace detenciones en fronteras que tiene México con Estados Unidos y Estados Unidos con Canadá, y el ICE trabaja dentro del territorio estadounidense, ¿no? Entonces él fungió como su titular durante el primer cuatrienio, ¿no? Y entonces ahora él también está planteando algo, a lo mejor le suena esto, lo acaba de declarar hace unos días, generar operaciones humanitarias de deportaciones de familias, ¿verdad? Porque justo les decía, ¿qué pasa si se tiene que separar a la familia porque los hijos y hijas son estadounidenses y los padres son mexicanos? Entonces él, de manera muy unitaria, pongo muchas comillas atrás de esto, señaló pues que se le va a deportar a la familia completa, ¿verdad? Uh-huh. Terribles las declaraciones, terribles. Sí. Y por último, esta persona, Kristi Noem, pues también es un reflejo de cómo se va a securitizar más la política migratoria que tiene Estados Unidos a través de esta agencia de seguridad, ¿no? De la seguridad nacional. Entonces, también se plantea ella en entrevistas que se ha podido leer en estos días, es quien realmente va a poder ejecutar u operar esta política de deportación, ¿no? En conjunto con Homan, ¿no? Leía por ahí una nota, no recuerdo de qué agencia o qué medio, creo que el New York Times decía, curiosamente es gobernadora de Dakota del Sur, un estado que no tiene frontera ni límites con México, y sin embargo envió Guardia Nacional a Texas cuando fue solicitada por aquel gobernador republicano, es decir, también como una muestra de su política en contra de los migrantes. Mira, qué bueno que dices esto. En su timeline de X, ella en un tuit dice, ¿no? En inglés dice, Dakota del Sur no acogerá a ningún inmigrante ilegal que la administración de Biden quiera reubicar. Mi mensaje a los inmigrantes ilegales es, llámenme cuando sean estadounidenses. Entonces creo que esa frase la retrata de cuerpo entero, Rubén. ¿Qué tal, Enrique? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte según el cable de una agencia AFP esta mañana ya se estaría confirmando que la intención de Trump, que él mismo confirmó en su red social Truth, es que va a recurrir a un decreto de emergencia nacional para utilizar recursos militares, es decir, la Guardia Nacional, y proceder a estas deportaciones masivas de migrantes una vez que llegue al poder. ¿Qué opinas de esta decisión? Es que justo ese es el problema, uno de los problemas iniciales es que todas las acciones ejecutivas, tanto a favor como ahora en contra, que decida la administración de Trump aplicarlo, va a poder hacer. Les voy a dar el ejemplo de dos que favorecen a personas en situación de movilidad humana en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día existe esta acción diferida llamada DACA, ¿no? Uh-huh. Esta política de acción diferida para los que llegaron cuando eran niños
y que en teoría pues ellos no cometieron ningún delito puesto que cruzaron frontera de manera irregular sin su voluntad, ¿no? Los mentados Dreamers. Entonces, hoy en día, mediante esa acción ejecutiva que en su momento fue generada por Barack Obama y que ha estado en tela de juicio en la Suprema Corte estadounidense, que todavía no la han echado abajo, pues ahora podría tener otra nueva ola de ataques por parte de esta administración para que se pueda quitar, ¿no? Ya que ya no sean beneficiados, ¿no? Por una parte. Y la segunda, que tiene que ver, pues son estas políticas que también con Biden llegaron. Si ustedes recordarán, hoy en día personas que quieren entrar a Estados Unidos lo tienen que hacer a través de una plataforma de CBP One, donde te registras en tu teléfono celular. Y dependiendo, hay dos tipos de solicitudes, ¿no? Hay un parol humanitario, hay un perdón humanitario para las nacionalidades venezolanas, nicaragüenses, cubanas y haitianas, o puedes solicitar asilo también a través de esta aplicación si eres de otra nacionalidad. Y entonces la aplicación te arroja un punto fronterizo entre México y Estados Unidos donde vas a cruzar. Una vez que llegas, se te registra en un centro de detención y luego te puedes ir a la entidad en Estados Unidos donde tengas familia. Lo importante o interesante es que por primera vez a todas estas personas se les expidió de manera temporal un permiso de trabajo, cosa que nunca había sucedido, ¿no? Entonces, esta acción por parte del gobierno de Biden es una acción ejecutiva, así como lo es DACA. Entonces, lo que puede hacer un presidente, Donald Trump, es de plumazo eliminarla y imponer esta acción ejecutiva que estás diciendo, Rubén. Así es. Enrique, está la situación muy, muy complicada porque están mezclados diversos asuntos. Otro escenario es que Trump amenace a que ni siquiera él, bueno, además de deportar, pero también vuelva a presionar al gobierno mexicano a jugar un papel de policía fronterizo malo desde el sur de nuestra frontera mexicana, como ya se lo impuso a Andrés Manuel López Obrador durante la primera presidencia. Se avecina para 2026 una revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero otros señalan que más bien Trump irá directamente no solamente a una revisión, sino a una reforma, eventual cambio del tratado y como una manera de negociar para que el gobierno mexicano asuma compromisos favorables a Estados Unidos en materia de inmigración. ¿Ves este escenario posible? Me parece que va a ser un escenario no posible. Creo que va a ser el escenario que se está planteando. Y también quiero decirte como una acotación, Rubén y Jesús, que tampoco es que el gobierno de Biden ha sido enteramente humanitario, ¿no? Claro. México y Estados Unidos firmaron un tratado bilateral para que se deporten hasta 30,000 personas que no son mexicanas en nuestro territorio. Violentando 30,000 personas ¿en qué tiempo? ¿Cada qué tiempo? En cada mes. Cada mes. Pudiera hacer esto. Sí. Y que justo son estas nacionalidades que te conté. Estas nacionalidades haitianas, venezolanas, nicaragüenses, cubanas, donde las relaciones internacionales de Estados Unidos con estos países no son tan eficientes y que por lo tanto es mucho más fácil generar una deportación en nuestro territorio que hacer una deportación como lo marca el derecho internacional hasta país de origen. Directo. Claro. Entonces, lo que quiero decirles es que tampoco es que ahora con Biden tengamos un escenario de atención o gestión de la política migratoria con tintes humanitarios, ¿verdad? Sí, de hecho es el presidente que más ha deportado, ¿no? Incluso que Obama y que el propio Trump en su primera presidencia. Pero creo que esto está increciendo. Así como posiblemente en 8 años de administración de Barack Obama, se deportó más que en los dos periodos que tuvieron Baby Bush y George W. Bush padre. Entonces, ahora con el periodo que hubo de Donald Trump, no se llegó a ese número, pero con Biden sí volvió a topar. Claro, es una política de ambos partidos. Claro, en el fondo es lo que quiero decir, que tampoco es que hay una política humanitaria o están apostando a revaluar la movilidad humana entre esta integración económica, que irónicamente Rubén y Jesús,
Estados Unidos, Canadá y México vivimos una integración económica. Vamos de nuevo ya para despedirnos prácticamente con Enrique. Enrique, ¿cómo estás? ¿Estás de vuelta? Pues una disculpa por estos inconvenientes tecnológicos prácticamente para despedirnos, Enrique. Enrique, ¿nos escuchas? No, parece bueno, que no funciona. Ya nos despediremos con él.